Bueno, vamos a empezar cómo a resolver el trabajo práctico. En realidad lo que les voy a dar es un tutorial de cómo instalar el VMware, que es el hipervisor. En esta ocasión vamos a trabajar con la versión 16, que uno también que ustedes pueden descargarla del sitio web de VMware o también descargarlo del almacenamiento que les voy a compartir en su aula virtual. Bien. Primero que nada, vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y para ese propósito, para este propósito, para resolver este trabajo práctico, vamos a necesitar instalar VMware, el hipervisor. Bien, el trabajo práctico uno de nuestra materia de redes uno de la INOR, carrera de sistemas, nos dice lo siguiente, ¿no? Que debemos realizar de manera grupal este trabajo, primero que nada, según los grupos que ya les pasé la lista, se los organicé. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En sí lo que hay que hacer es instalar el hipervisor VMware y luego instalar dos máquinas virtuales. Una que sería el servidor y otro el cliente, ¿sí? Entonces, en el servidor vamos a trabajar con Windows Server 2012 R2, la versión edición Data Center. Y para el cliente vamos a trabajar con Windows 10 Pro. Bien, tenemos los datos para los datos de red del servidor, la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y DNS. ¿Sí? Y también tenemos datos de red para pruebas iniciales de conectividad con el cliente o en el cliente. ¿Por qué dice para pruebas iniciales? Vamos a ponerle estas direcciones IP, estos datos al servidor, al Windows Server 2012, y luego vamos a ponerle estos otros datos al cliente, al Windows 10 Pro, estas direcciones IP y datos de red. Bien, ¿para qué? Para probar simplemente de que en nuestra topología haya conectividad de esta dirección IP con esta dirección IP, que es la del cliente con el servidor. Eso se hace utilizando un comando PIN desde el símbolo de sistema, ¿no? A la dirección IP, ya sea al cliente o del cliente al servidor. Con eso nosotros demostramos que ya tenemos conectividad. Y luego volvemos la configuración de red del cliente del Windows 10 Pro, lo volvemos a asignación dinámica de dirección IP. ¿Por qué? Porque parte del trabajo práctico es instalar un servidor de HCP. Ese servicio de HCP vamos a instalarlo en el servidor, en el Windows Server 2012. ¿Sí? Y este servidor se va a encargar de asignarle una dirección IP aleatoria de manera dinámica, mejor dicho, al cliente, al Windows 10. Ese es el trabajo. ¿Sí? Y hay que instalar otros servicios como DNS, por supuesto que eso es parte del trabajo práctico. Este tutorial solamente va a abarcar desde la instalación del VMware como hipervisor y la instalación de las dos máquinas virtuales, el Windows Server 2012 y el Windows 10 Pro. ¿Sí? Y unos tips que es importante saberlo, que hay que realizar en la configuración de la red dentro del entorno del hipervisor de VMware para que los datos de red, las tarjetas de red virtualizadas del servidor y del cliente puedan comunicarse y trabajar entre ellos de manera aislada, sin que intervengan en la tarjeta de red física de la computadora donde estamos trabajando. Bien, ok. Entonces empecemos. Instalamos lo primero, VMware. Todo el proceso de instalación va a demorar según la potencia o capacidad de su computadora, ¿sí? Según la velocidad de su procesador, según cuánta memoria RAM tiene su procesador y si su computadora tiene eh, un disco duro en estado sólido, va a ser mucho más rápido que un disco duro mecánico, ¿verdad? Bueno, le damos siguiente. Estamos instalando la versión VMware Workstation Pro versión 16.
Vamos a aceptar los términos de licencia mía, de licencia. Siguiente. ¿Dónde vamos a instalarlo? Acá está la ruta o el path donde va a ser instalado en C, Program File, etcétera, etcétera. En este caso no tocamos nada, le damos siguiente. En esta siguiente ventana vamos a dejar sin chequear este cuadro y este cuadro. Por si acaso, por si lo leen, quiere decir que este de acá, cuando una vez, cada que inicie el VMware, el hipervisor, cada vez que lo abre el programa el hipervisor va a revisar en su sitio origen, en su sitio del fabricante, si hay una actualización nueva. Y no deseamos una nueva actualización porque deseamos trabajar solamente con esta versión. Bien. Y Join to VMware Customer Experience quiere decir de que si quieres entrar a un grupo para compartir las experiencias con lo que estás trabajando en VMware. Tampoco es necesario que participemos de eso. Bien, entonces en esta ventana los dos cuadritos sin tiquear. Damos siguiente. Crear accesos directos de VMware Workstation en los siguientes espacios, en el escritorio y en el menú de inicios. Lo dejamos como está. Siguiente. Y luego instalar. Va a demorar un tiempito. Como le digo, algunos casos va a ser mucho más rápido, otros más lento. Es dependiendo de la capacidad de su computadora en la que van a instalar el hipervisor VMware y en la que van a trabajar. Bien, una vez que ha terminado de instalar, nos pide acá una licencia o finalizar. Entonces primero vamos a poner la licencia. La licencia la tenemos acá, también en archivo texto. Copiar, pegar y enter y finalizar. Bien, hasta aquí ya tenemos instalado VMware. Vamos a abrirlo. Nos venimos acá en buscar VMware Workstation Pro. A abrir. Esperamos un momento. Aquí está. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ambiente, en este hipervisor, en este ambiente para crear máquinas virtuales, como ustedes le llaman vulgarmente virtualizador, le dicen, ¿no? Pero su nombre correcto es hipervisor. Lo que vamos a hacer es una configuración para que estas dos computadoras, estos dos Windows, el Windows Server y el Windows 10, solamente estén dentro de una red, trabajen dentro de una red aislada, que solamente entre ellos se vean, ¿sí? Y no así con la tarjeta de red física de mi computadora u otras conexiones de red que yo pueda tener en la computadora física, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, crear, nos vamos a ir a Edit, Virtual Network Editor, vamos a crear tarjetas de redes virtuales para que solamente se vean entre ellas. De manera predeterminada me aparecen estas tarjetas VMnet 1, VMnet 8, ¿no? Virtual Machine, Red 1, quiere decir VM, Virtual Machine, máquina virtual, Net
red, quiere decir, ¿no? Entonces la tarjeta de red virtualizada 1, el tipo de conexión es host only. Ese es el tipo de conexión que necesitamos, ¿ya? Y luego, de manera predeterminada, aparece la tarjeta virtual 8 y el tipo de conexión es NAT. Estos tienen otro propósito, inclusive hay otro tipo bridge también. Vamos a eliminar y solamente va a quedar host only. Para eso le vamos a dar change setting acá, change setting, ¿ya? Change setting. Esperamos un momento a que se abra una ventana en la que nos va a preguntar si queremos nosotros aceptar unas modificaciones que va a hacer el VMware en la configuración. ¿Sí? Ahí está, ¿ven? Virtual Nuevo Editor Application, dice, y nos pregunta si quiere permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Sí quiero permitir que haga cambios en el dispositivo. Ok, ahí está, Virtual. Ahora ya son editables, ¿verdad? Ya no están las opciones congeladas. Y me parece inclusive una VMNet 0, ¿no? Una tarjeta virtual 0, Bridge. ¿Ven? Son los tres tipos que hay. Nosotros vamos a trabajar con host only. Vamos a eliminarlas, estas dos. Vamos a eliminar las dos últimas y a la VMNet 0 de tipo bridge la vamos a convertir en host only. Bien, entonces eliminemos la 8, remove network, quiere decir quitar, y VMNet 1, remove network también. Bien, nos ha quedado solamente la tarjeta de red 0, pero en un tipo bridge. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es convertirla aquí, host only. Host only. La parte de abajo. Ya está, ¿ves? Luego vamos a decirle que la conecte al host virtual, al adaptador de red de los hosts virtuales. ¿Sí? Eso es a las máquinas virtuales que instalemos, las va a conectar automáticamente. ¿Sí? Eso quiere decir. Use local DHCP service para distribuir. Esto no vamos a utilizar. Este servicio de acá no. ¿Ya? Esto lo dejamos así. DHCP no. Y la red con la que vamos a trabajar, esa información vamos a sacarla de nuestro PDF donde están las instrucciones. Fíjense ustedes que el dato para el servidor sería 192.168.100.10. Los datos para iniciales para el Windows 10 sería 192.168.100.99. Esto quiere decir que hay dos direcciones IP dentro del mismo segmento de red. Es un segmento de red, es una red de clase C, en pocas palabras. ¿Ya? Una red de clase C, entonces serían los tres primeros octetos y al final sería el identificador de red 0. Entonces tenemos que poner 192.168.100.0 con su máscara de red 255.255.255.0. Esos datos vamos a ponerlos aquí, donde dice IP de la subred 192.168. Aquí habría que cambiar el 29 por 100.0. Máscara de subred 255.255.255.0. Eso está correcto. Bien. Entonces le damos a aplicar. Está aplicando ya los cambios. ¿Sí? Y OK. Bien. Entonces, revisamos nuevamente Edit, Virtual Network Editor. Y como vemos, ahora ya nos sale que la Virtual Machine Net 0, la VMNet Virtual Machine Red, quiere decir la máquina virtual Red 0, que es la tarjeta de red virtual, está en un tipo host only, como la deseamos, y que tenga conexión a los hosts dentro de este supervisor con esta subred 191.100.0. Con esta información, con esta configuración personalizada que estamos haciendo, ya nosotros estamos disponibles para empezar a instalar nuestro servidor Windows Server y nuestro Windows 10 Pro. ¿Ya? Vamos a crear una nueva
máquina virtual. Vamos a darle un clic aquí. Vamos a instalar primero el servidor. Vamos a instalar el servidor de manera típica, que dice que es la recomendada, y el Windows 10 lo vamos a instalar de manera personalizada o avanzada, ¿sí? Para que vean las dos formas de instalar. Bien, empecemos con el Windows Server 2012. Tenemos que buscar dónde está la imagen de este servidor. La imagen es el instalador. Yo lo tengo en esta carpeta, Windows 2012 R2 español, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar en esta carpeta. Para eso me voy a venir aquí. Copio toda esta ruta. Me vuelvo a VMware. Pego toda esa ruta. Le doy Browse. Browse quiere decir navegar, abrir. Pero un momento. En realidad lo que estamos haciendo en este instante es poner la ruta de donde yo tengo la imagen del instalador del Windows, en este caso del Windows Server 2012. ¿Sí? Ustedes pueden tenerlo en D, en otra carpeta, etcétera, etcétera, o en C. Algunas computadoras solo traen unidad C, no traen D, ¿no? O sea, no tienen particiones de disco duro o dos discos duros. Y las imágenes ISO son imágenes que son formatos de imágenes que son discos bootables y cosas así, ¿no? También les voy a proveer, por supuesto, la imagen del Windows Server 2012 y también del Windows 10, también del Windows 10 Pro, ¿no? En mi caso yo lo tengo acá en materiales, Windows 2012 R2. Abrir. Bien, el mismo hipervisor, el VMware, ha detectado que hay un Windows Server 2012 R2. Ha detectado, ¿no? Entonces le doy siguiente. Me pide la llave o la licencia del Windows. No vamos a poner nada, ¿sí? Lo vamos a dejar tal como está. Personalice el Windows, quiere decir que un usuario, debemos crear un usuario por defecto en el Windows al instalar. Vamos a dejarlo como está. Usuario, la primera U con mayúscula. Y acá vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Versión de Windows a instalar. En mi caso me sale Windows Server 2012 R2 Data Center. ¿Sí? Puede salir estándar, Data Center Core, estándar Core. Vamos a dejarlo en Data Center. Bien. Luego no tocamos más nada. Le damos siguiente. Bueno, nos pregunta que no hemos puesto una licencia al Windows. No pasa nada porque estas versiones de Windows tienen, me parece, para 4 meses sin ningún problema. Le trabaja y le funciona todo perfectamente. 4 meses es tiempo suficiente para hacer cualquier práctica o laboratorio. Le damos que no muestre este mensaje de nuevo. Cliqueamos aquí. Bien. La máquina virtual se va a llamar Windows Server 2012 y va a estar localizada físicamente en toda esta ruta, en C, User. En mi caso me sale toda esa ruta. ¿Ya? No voy a tocar nada, le voy a dar siguiente. Y acá me hace una pregunta. ¿Cuánto de espacio en disco duro voy a apartar para esta máquina virtual? Me pide 60 GB. Esto es más que suficiente. Recomendado además para Windows Server 2012. Y acá hay una opción importante, ¿no? Almacenar el disco virtual en un solo archivo o almacenar en múltiples archivos. Vamos a darle la primera opción, que es almacenar en un solo archivo. ¿Esto por qué? Porque si yo deseo, me copio ese archivo de la carpeta, de esa carpeta, lo llevo a otra computadora, instalo VMware y levanto esa computadora. Ya no necesito hacer la instalación del Windows, ¿sí?
Esto, por ejemplo, en el Windows vamos a hacer ciertas configuraciones y todas esas configuraciones se van a guardar en este archivo, ¿sí? Si yo quiero llevar a otro VMware en otra computadora físicamente hablando, yo allá abro, fíjese aquí detrás de esta ventana, hay una opción, dice acá arriba, ¿no? Crear y abrir una nueva máquina. Entonces yo abro esa nueva máquina virtual, esta opción que está aquí arriba al centro, y me va a venir, voy a abrirla con todas las modificaciones y configuraciones que yo haya realizado, en este caso en mi Windows Server 2012. ¿Sí? Para eso sirve esto, para transportabilidad, para llevar de una computadora físicamente hablando a otra. Entonces, almacenar el disco virtual en un solo archivo. Le doy siguiente. Personalizar hardware solamente para que ustedes vean toda esta lista miren, 2 GB de memoria, un adaptador de red, todos estos dispositivos va a tenerlo. Yo voy a darle personalizar hardware, customize hardware, ¿no? Personalizar hardware. Por ejemplo, yo no necesito impresora, printer, entonces lo quito. Sound card, tarjeta de sonido, no necesito, lo quito. Bien, ahí está, suficiente. Le doy cerrar. Y acá dice Power on this mirror, que encienda Power On, ¿no? Power On, ¿no? Encender la máquina virtual una vez creada. Le dejamos ahí el cliqueado y le damos finalizar. Bueno, entonces ahora está empezando la instalación de nuestro Windows Server 2012 R2 Data Center, ¿sí? Es exactamente lo que sucedería si ustedes pondrían el CD o el DVD de instalación en una computadora, en la gaveta del lector de DVD o CD, ¿sí? Exactamente, solo que en esta ocasión lo está haciendo de manera virtualizada, encima de un hipervisor llamado VMware. Todo el proceso va a durar el tiempo, en algunos casos más rápido, vuelvo a repetir. También aquí se aprecia si la computadora es más veloz, menos veloz, hay más memoria RAM, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia. No quiero cortarlo el video para que veamos exactamente todo lo que va a ir sucediendo en aproximadamente el tiempo que va a ir sucediendo. Cuando nos toque instalar la siguiente computadora virtual, la siguiente máquina virtual, que sería el Windows 10 Pro, vamos a hacerlo en otro video, ¿sí? Vamos a tomarlo como primera parte de la instalación hasta aquí. Instalar el VMware, setear las configuraciones de las tarjetas de red de VMware e instalar el Windows Server 2012. En el siguiente video vamos a hacer la instalación avanzada o personalizada de Windows 10 Pro y el resto de las configuraciones que hay que hacer ya en las máquinas virtuales, ya no en el hipervisor, sino en las máquinas virtuales, para que podamos asignar las direcciones IP que corresponden tanto al Windows Server 2012 como al Windows 10, ¿sí? Para poder realizar las pruebas que necesitamos hacer. Entonces ahí le damos reiniciar ahora. Si ustedes se fijan, es que encima de mi Windows 10, de que viene físicamente en mi laptop, he instalado el hipervisor VMware y dentro de ese hipervisor estoy instalando ya máquinas virtuales
En este caso estoy haciéndolo con Windows Server 2012. ¿Sí? Ya ha terminado de instalar. Ahora está terminando de configurar la instalación. Todas las cosas, las configuraciones o seteos predeterminados se dice. Y luego va a empezar a iniciar ya, ¿no? El Windows Server en este. Ustedes en la clase pueden hacer todas las preguntas respecto a esto para que haya mayor, eh, amplíe mayor detalle, que necesiten más información o que explique más a detalle, digamos así, lo que ustedes tengan dudas sobre esto, cómo funciona todo este hipervisor. De todas maneras, voy a suponer que ustedes ya han visto esto en alguna materia de sistemas operativos, ¿no? Y ahí se trabaja alguna práctica con estos hipervisores o con máquinas virtuales o sistemas operativos server o workstation, ¿no? Tiene mucha diferencia entre un Windows Server y un Windows Workstation, un Windows de estación de trabajo y un Windows para servidor. Tienen bastante diferencia para los propósitos que han sido creados. Lo mismo Linux, Unix y otros sistemas operativos de red, ¿no? Para servidores de red. Bien, todo esto, este tiempo que va demorando es por la capacidad del procesador que se ha asignado para esta máquina virtual y la cantidad de memoria RAM que también hemos asignado. A tener un poco de paciencia y seguir los procedimientos. No se van a fatigar de darle más de un clic en algunas de las opciones que les sale. Hay veces tarda un poco en abrir y eso no quiere decir que hay que darle 1, 2, 3 veces clic a la misma opción. No, no es necesario porque le va a abrir las ventanas todas esas veces. Tomemos en cuenta de que cada que vamos instalando una máquina virtual y encendiéndola, van consumiendo los recursos de hardware de nuestra computadora. En este caso se va consumiendo 60 GB de espacio y 2 GB de nuestra memoria RAM. ¿Sí? Si su computadora tiene 8 GB de RAM, al encender esta máquina virtual, ya su Windows, el Windows de su computadora, su Windows 10 o Windows 8, el que tenga, va a consumirse, ya va a disponer, mejor dicho, solo de 6 GB de RAM, de los 8, porque 2 se van a ir para esta máquina virtual. ¿Se acuerdan que así la configuramos? Cuando instalemos el Windows 10 Pro, exactamente lo mismo va a ocurrir. Vamos a darle otros 2 GB de RAM y también va a quedar con menos RAM la disponibilidad de su sistema operativo que está físicamente instalado en su hardware, ¿no? Bien, como podemos ver, ya está iniciando, ya entró al entorno de Windows Server 12. ¿Sí? Y con esto nosotros podemos decir que ya hemos completado la instalación de Windows Server 2012. Las configuraciones la vamos a hacer en el siguiente video, para que no sea muy extenso una sola explicación. En el siguiente video vamos a instalar Windows 10 Pro. Vamos a configurar las tarjetas de red que están aquí abajo. Y vamos a hacer una prueba de conexión entre el Windows Server y el Windows 10 Pro con un comando ping, con lo que demostramos que hay conectividad y ya podemos empezar a investigar para solucionar el trabajo práctico. Bien, entonces hasta aquí esta parte.